hemos hablado aquí de vivienda, hablamos pero de todo tipo en cuanto a, bueno, pues a inversiones, a qué hacer con nuestra vida, con nuestro dinero, con nuestros negocios. Bueno, pues vamos a hablar con alguien que nos puede un poquito poner un poco más de luz a todo este tema, que es complicado, ¿eh? Nadie tiene una bola de cristal, una ouija, no es eso, pero sí que nos puede dar, bueno, pues algún consejito también de cara, bueno, pues a afrontar este 2023 que acabamos de iniciar. Él es Rafael Loza, experto en ventas y que además, bueno, pues es un experto y escribe y conoce lo que es el tema de ideas de negocio, de cómo emprender y demás. Rafa, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Susana. Bueno, porque Rafa, te puedo llamar Rafa, ¿no? Rafael, Sí, sí, ¿puedo? Rafa, Rafa. Más cortito. Gracias, Rafa. Bueno, el tema de ideas de proyectos, de negocio, de cómo, bueno, cómo invertir en 2023, tanto para las personas individuales como para las empresas, porque al final siempre o parece que pensamos que es muy diferente, pero bueno, el tema de la economía del hogar, las familias somos grandes economistas también, entre comillas, porque Sí, tenemos sí, que llegar a totalmente. final de mes con lo poco que tenemos y con lo que han subido los precios, la luz, la energía, el gas, la gasolina, todo. Con lo cual tenemos que hacer también como hormiguitas, lo que hace también una empresa que tiene que tener también bueno, su plan de negocio y su excedente, entre comillas, para bueno, poder pagar salarios y demás. Pero Rafael, ¿cómo se presenta? A modo general, ahora vamos a ir desgranando también un poquito cómo bueno, pues, afrontar este 2023. Pero parece que vemos un poquito más de luz, porque nos lo habían pintado muy negro y parece que ahora no está siendo o que va a ser menos negro, ¿no? Sí, yo no soy especialmente negativo, la verdad. Parecía efectivamente que iba a ser, en fin, muy negro, como tú dices. Y, a ver, en cierto modo, pues los problemas están ahí. Pero bueno, a ver, el gran problema de todo, que es la inflación, parece que va poco a poco menguando. También hay que ver a costa de qué, porque también si es a costa de unos altísimos tipos de interés, lo que dejamos de pagar de más vía inflación lo vamos a pagar más vía hipoteca o crédito. Pero bueno, al final, Susana, yo creo que siempre hay oportunidades en todos los escenarios, en todas las crisis, en todas las situaciones, siempre se puede, hay oportunidades tanto de inversión como de negocios, como a nivel de profesional también, como a nivel de búsqueda de trabajo, ¿no? De hecho, ahora pasa, ahora mismo está viendo, hay determinados sectores empresariales que están creciendo y también a nivel empleado, a nivel búsqueda de empleo, hay muchas profesiones que ahora mismo a las empresas nos está costando mucho trabajo cubrirlas o encontrarlas con buenas condiciones y demás, ¿no? Me refiero a... Entonces, bueno, oportunidades lógicamente hay. Ahora bien, obviamente, pues, para quien sepa verlas, quien sepa aprovecharlas, ¿no? Como siempre. Rafa, esto es algo que, bueno, siempre parece que es un mantra que se dice, pero bueno, pues, pero que también yo creo creer en ello, que es cuando hay momentos de crisis, de catarsis, de punto de inflexión, son momentos también de oportunidades, de saber, como comentas, aprovecharlas, de saber reinventarnos, de eso también, además tú conoces el tema de ideas de negocio, emprender, ¿no? Que es algo que parece que poco a poco nos vamos poniendo las pilas, pero ya nos llevan ventaja en otros países, ¿no? Que, bueno, tener una idea, que sé que es complicado, ¿eh? Que parece que es muy fácil emprender, pero bueno, sí que hay ciertas ayudas, ¿no? A través del gobierno estatal, el gobierno también de cada comunidad autónoma, el gobierno autonómico, de, bueno, ciertas ayudas también para esos emprendedores, emprendedoras. Es decir, hay que un poquito saber salir un poquito de este pozo a la hora de eso, pues de ideas, de emprender, de bueno, volver a reinventarse, porque mucha gente que incluso, bueno, pues está ahora sin trabajo, pero dice, hombre, pues es momento también para emprender. Digo, que tenga trabajo y quiera mejorar su situación, que es lo más loable del mundo. Con respecto a lo que comentabas al principio de que es un tópico, el hecho de que en las crisis surgen oportunidades, pero en realidad, yo por ejemplo, a mi empresa, por ejemplo, el COVID supuso una gran oportunidad. No, en mi empresa que se basa en marketing online y en call center y en televentas, ahí disparamos los resultados porque el público, el consumo se derivó ahí, se derivó a los canales online y a los canales telemáticos, a los canales de televenta.
Entonces, y no era nuestra principal línea de negocio. Sin embargo, a raíz del COVID, lo que al principio parecía como la única salida, se acabó convirtiendo en una gran oportunidad para nosotros. Entonces, sí, efectivamente, las crisis dan oportunidades, obviamente no para todo el mundo, obviamente no siempre, hay que saber verlas. En cuanto en qué invertir o en qué... Mira, yo sé, en cualquier negocio, cualquier sector puede ser una gran oportunidad. Hace poco conocí a un tipo que tiene un negocio, en fin, ganaba muchísimo dinero y su negocio era, se fabricaba los sacos de las patatas y esas cosas. Es decir, que hay negocio más, no, yo sé, simple, por decirlo de alguna forma. Y el tío ganaba muchísimo dinero porque vendía mucho de eso. Bueno, en todo negocio se puede ganar dinero y hay oportunidades siempre y cuando sepas desarrollarlo bien, sepas vender bien, sepas llegar a mucha gente y demás. Yo la primera inversión que haría, Susana, y es para mí una de las inversiones más rentables que hay, es la formación en tu propia formación, en tu propio... Y más que si yo quisiera montar un negocio de cero ahora, lo que haría sobre todo sería formarme y hay determinadas habilidades, habilidades que son comunes para la mayoría de emprendas el tipo de negocio que emprendas. Como por ejemplo lo que comentabas al principio de las ventas. Todo empresario, todo emprendedor, montes el negocio que montes, vas a tener que vender de una forma u otra, o presencial, o telefónicamente, o online, o en un negocio físico, de una forma u otra vas a tener que vender. De una forma u otra vas a tener que hacer marketing, vas a tener que llegar a tus clientes, vas a tener que comunicarte. Todo empresario que tenga un negocio lo tiene que hacer de una forma u otra. Entonces, no hay inversión más rentable que formarte en tu propia formación, en aprender cómo vender mejor, mejores estrategias de venta, mejores estrategias de marketing, mejor forma de comunicar tu mensaje al público. Esta mañana me hacía una entrevista en un medio de inversiones, en un canal que hablaba mucho de inversiones, y se le decía, digo, mira, yo hago consultoría también a empresarios y demás, digo, hay empresarios que tienen un dinerito guardado, gente que tiene un negocio guardado, que se está comiendo la cabeza a ver dónde puedo invertir este dinero para que me dé una rentabilidad del 5 al 10% anual, cuando tienen muchas cosas todavía que aprender, que si aprendieran, por ejemplo, solamente una estrategia, una habilidad, una técnica concreta que lo aplicaran a su negocio, podrían conseguir una rentabilidad mucho mayor. Es decir, si yo aprendo una estrategia concreta de venta que me permita, por ejemplo, aumentar un 10% solamente la facturación anual y facturo 100.000 euros al año, por decirte algo, pues esa inversión en formación me ha generado un retorno de 10.000 euros. ¿Qué inversión hay que de ese retorno de tantos miles por cientos? Bueno, lo que pasa es que muchas veces es difícil de medir, pero ese que también es otro tópico de que la mejor formación, o la mejor inversión, perdona, es la formación en uno mismo, es una gran realidad. Y básicamente yo he hecho formaciones muy concretas, muy específicas, donde he aprendido algo muy concreto que lo he aplicado en mi empresa y gracias a eso he aumentado un X porcentaje de las ventas. Pues no hay mejor formación y hay ciertas cosas, como te decía, que son comunes para casi todas las actividades, todos los negocios, todos los sectores, como son ventas, marketing, comunicación, negociación, copywriting, que ahora está muy de moda, pero es una habilidad muy rentable. Entonces, esa sería, aunque quizá no responda exactamente a lo que tú me quieras preguntar, pero para mí la mejor inversión es esa. Y mientras haya cosas que pueda aprender, que pueda aplicar en mi negocio o en mi actividad y que me permitan conseguir mejores resultados en mi negocio, en mi actividad, que al final es dinero, yo creo que siempre va a ser la mejor inversión. Y que además, Rafa, como comentas, y bueno, yo también pregunto, al final da igual el tamaño vamos a decir, del negocio de la empresa, puede ser desde el más chiquitito, desde un comercio local, a pie de calle, que tiene que también ponerse las pilas en el tema de venta online, de saber comunicarse, de estar con las tecnologías y demás, a una gran empresa que también, por supuesto, lo tiene que hacer o ya tenía que haberlo hecho desde hace tiempo, pero al final
no hay que acomodarse, ¿no, Rafa? Todo esto va un poquito igualando, hombre, teniendo en cuenta que, bueno, pues un pequeño negocio y una gran empresa no manejan o juegan, entre comillas, ¿no? O con otros tipo de inversiones y demás, pero sí que en el tema de, bueno, pues el tema del aprendizaje, de la comunicación, de la presencia, de la tecnología, porque al final tengas un empleado o tengas 2.500, tienes que estar bien situado. Esto es algo que también nos ha ido enseñando, bueno, pues el tiempo, quizá también la pandemia, pero al final, Rafa, esto es fundamental, ¿no? El no acomodarse, porque, bueno, hay empresas incluso muy conocidas y que tienen, bueno, pues años y bueno, casi siglos de historia que, bueno, pues han cerrado sus puertas porque no han sabido adaptarse a los tiempos. Es decir, no hay que acomodarse, eso no está en nuestros tiempos. Y también, bueno, afrontar este futuro, como decimos, tan cambiante. Ahora mismo, ¿cuáles son un poquito los pilares para una pequeña o mediana o gran empresa? El tema de la comunicación, de tener incluso, casi más que un jefe de personal, tener a alguien encargado del tema de redes sociales, ¿no? Sí. Sobre todo una gran empresa, no me estoy ahora refiriendo a un pequeño comercio. Bueno, y comercio también, a su escala también. Obviamente lo que esa actualización, ese reciclaje, esa formación que siempre es imprescindible, pero cada vez lo es más porque por el simple hecho de que cada vez las cosas cambian más rápido. Es decir, las cosas han cambiado siempre. Lo que pasa es que antes cambiaban, pues quizás muy lentamente y los cambios grandes no les coincidía a la misma generación. Ahora los cambios se producen tan rápido que la misma persona vive 2, 3 cambios casi de era en su vida, ¿no? Entonces sí, desde luego ahora más que nunca la formación, el reciclaje y el estar actualizándose continuamente es imprescindible porque lo que valía hace 10 años no vale ahora. Y pasa con las cuestiones más elementales de cualquier negocio. Las formas de vender que valían hace 10 años, muchas no valen ahora. Las formas de hacer marketing que valían hace 10 años, muchas no valen ahora. Entonces van cambiando muy rápido. Y los pequeños casi que más todavía, porque el grande, esa multinacional de 2.500 empleados que tú comentabas, esos errores los puntos débiles quedan más disueltos, diluidos entre el resto. El pequeñito es más, un punto débil puede costarle mucho dinero o el cierre incluso, ¿no? Entonces, sí, todo el mundo debería de reciclarse y, lógicamente, cada uno en los aspectos más importantes de su negocio. A lo mejor hay una tienda que no vende online y no tiene por qué venderlo, no todo el mundo tiene por qué hacer online, pero a lo mejor sí hay otras cuestiones que tiene que reforzar o que tiene que potenciar. Cada uno debe de saber identificar cuáles son esos puntos importantes de su negocio, esos puntos determinantes dentro de su negocio y centrarse en mejorar y avanzar en esos puntos, ¿no? En cuanto a esas habilidades que son comunes o que yo creo que todo el mundo debería todo el que tenga una empresa y casi que no tenga empresa también, te diría que 3. Te diría ventas. Al final todo el mundo, casi todo el mundo de una forma u otra vende algo, no solamente la gente que es vendedor o comercial, no solamente quien se dedica a la venta, sino prácticamente todo el mundo. Si tienes una empresa, obviamente tienes que vender de la forma que sea. Si te dedicas a las ventas, pues lógicamente también. Pero si no, pues también, porque tienes que convencer a los demás de tus ideas, tienes que negociar, tienes que llegar a acuerdos, tienes que convencer. Todo el mundo intentamos hacer eso en nuestro día a día con nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestro jefe, nuestro proveedor, etcétera. Y si sabes hacerlo mejor, simple y llanamente vas a tener mejores resultados, vas a conseguir mejores negociaciones, mejores acuerdos, vas a convencer a más gente, vas a gestionar mejor tu empresa, vas a vender más, etc, etc. Entonces, en primer lugar, ventas. Las ventas han cambiado mucho. No hay mucha formación en ventas porque no hay formación oficial, no es algo que la gente que llega a ventas llega un poco de casualidad, aprende de forma autodidacta o lo que le ve al compañero que lleva más tiempo que él y aprende un poco creando un poco su propia metodología. Entonces, al final no hay mucha formación de venta y no se vende bien. En España particularmente no se vende muy bien porque no hay mucha cultura de la venta. La gente llega, como te digo, casi que de casualidad, incluso está hasta mal visto o es una profesión que a veces no tiene una reputación muy buena.
Pero realmente la venta, como cualquier otra profesión, pues requiere de una técnica, requiere de un conocimiento, de una base, de saber las estrategias, las técnicas y las formas de hacerlo, pues más eficaces, ¿no? No es tanto una cuestión de don natural, de carisma, de palabrería o de, en fin, de esas cuestiones así que se habla, sino como cualquier otra profesión, de tener una buena formación y de saber cuáles son los métodos, estrategias y técnicas más eficaces. Entonces yo diría venta, marketing digital, que hay la gente se habla de marketing digital pero realmente es como un gran campo, que hay miles de ramas dentro del marketing digital. Y luego yo también te diría copywriting. Copywriting es una habilidad que cada vez es más demandada, cada vez es más potente y que todo el mundo, de una forma u otra, puede sacarle también provecho. Rafa, hay claves, vamos a decir, siempre decimos, no hay esa bola de cristal, nadie sabe lo que va a pasar de aquí a unos meses, pero si hay manera en que este 2023 las empresas ganen dinero, hay claves para que las empresas ganen dinero. Sí, claro que sí, claro que evidentemente, si no tiene aquí muy deprimido, Susana, si no pudiéramos ganar dinero este año. A riesgo de caer en lo repetitivo, te diría lo mismo. La clave es saber vender bien lo que vendes, sea lo que sea que vendas, tiene público, obviamente, y la clave está en venderlo en grandes cantidades. Mucha gente me habla, oye, ¿y este producto o este sector, se vende? ¿Aquí se gana mucho dinero en este negocio? Pues mira, yo sí, en todo, el McDonald's vende hamburguesas, el Zara vende camisetas, el otro, es decir, la mayoría de Hay que negocios... saber, Rafa, vamos a decir, especializarse en algo en concreto, diversificar. Y eso es complicado porque hay muchos que, bueno, han diversificado, ¿no? Estás comentando, ¿no? Incluso no solamente venden hamburguesas, venden camisetas o zapatillas o yo qué sé, y tienen éxito. Pero es más la especialización ahora mismo, claro, es complicado porque muchas veces la clave del éxito nadie bueno, si no estaríamos tú y yo, pues ahora, pues eso, de socios de una empresa, pues haciendo esta entrevista, dándola a otros medios en Miami, forrados de dinero. Pero claro, hay veces que dices, ¿cómo empiezo? ¿Especializándome en algo en concreto y siendo Sí, el sin duda. mejor o la mejor? ¿O diversificando el negocio? Claro, esto también No. es difícil, ¿no? Porque cuando se empieza, sobre todo, con el tema de la idea de negocios, volviendo un poquito al principio, ahí lo de ganar un dineral es complicado. Hay que ir paso a paso, ¿no? Claro. Por eso lo importante es de la especialización. La diversificación solo ayuda al grande. Es decir, la diversificación es una... Cuando ya tienes una marca ya, ¿no? Dicho así, Sí, cuando ya tienes una imagen. claro, si eres muy grande, tienes muchos recursos, pues lógicamente está bien que diversifiques. Pero si no, lo único que hace es debilitarte, ¿no? El refrán del que mucho abarca, poco aprieta. Todo lo contrario, estamos en un mercado en el que se premia la especialización, en el que hay mucha gente ganando mucho dinero, atacando nichos muy concretos, muy específicos, con productos en sectores muy pequeños, que hay un público pequeño, pero están muy especializados en ellos, se han hecho un hueco, se han hecho una reputación, tienen una cartera, tienen una clientela fiel, y eso sin lugar a dudas es mucho más efectivo que la diversificación, porque para diversificar ya está Amazon y contra esa gente no puedes competir. Es decir, hoy por hoy no se puede, los pequeños no pueden competir ni en precio ni en diversificación, porque en ambas cosas te van a ganar, sin lugar a dudas, los grandes players del mercado que tienen mucha más capacidad que tú para diversificar y para bajar los precios. Entonces, todo lo contrario, hay que centrarse en especialización, en dar un valor añadido y en tener y que por eso justifique que puedas cobrar un precio adecuado que te dé un buen margen. Porque si vas a acudir a pocos clientes, relativamente poco en comparación con las grandes corporaciones, y encima con un poco margen, y encima dividiendo las fuerzas, está frito. Especialización, valor añadido y un precio que te permita tener un margen adecuado. Competir con las mismas reglas, con las mismas armas que los grandes, es estar condenado a la muerte, porque los grandes siempre te van a ganar con las mismas reglas. Rafa, nosotros desde el punto de vista, vamos a decir, ciudadano,
Oye, nos encanta el tema de la subida de las pensiones, porque tú y yo, Rafa, somos jóvenes, pero algún día aspiramos a jubilarnos, algún día, no sé si con 75, 80 años esperamos jubilarnos tú y yo. El tema de la subida del salario mínimo interprofesional también, oye, nos viene muy bien como ciudadanos y como trabajadores que somos, pero claro, desde el punto de vista del otro lado, porque nosotros, claro, cuando damos la noticia, pues pensamos eso en la población, el ciudadano, los trabajadores, pero para el tema empresa, ¿son buenas noticias? ¿Va a afectar de manera positiva? Porque bueno, los empresarios no están muy de acuerdo, pero claro, al final, bueno, el tema, por ejemplo, del salario mínimo, pues oye, revierte también en una quizá bueno, mejor calidad del trabajo. El tema de las pensiones, pues lo mismo, se revierte en la sociedad y en que nuestros mayores pues reciban lo que también han dado. Pero en el tema empresarial, ¿va a afectar estas subidas de cara al 2023 de manera positiva o al contrario, Rafa? A ver, depende un poco. Yo no creo que haya muchas empresas, sinceramente, Susana, que no tengo el dato, te hablo simplemente de, en fin, de mi percepción como empresario y de estar. No creo que haya muchas empresas que paguen el salario mínimo y ya está. Entonces, realmente, en el fondo, a muchas empresas tampoco creo que les suponga un gran problema. Pero sí es verdad que tampoco creo que sea la solución subir el salario. Es decir, los salarios, como cualquier otro, eso al final es un precio de la mano de obra, y como cualquier otro precio se crea por el cruce de la oferta y la demanda. Entonces, al final, en los países en los que hay un salario mucho más alto que en España es porque hay una oferta laboral grande, a las empresas les cuesta más trabajo contratar a gente, o esos empleados están más demandados, y por la propia competitividad sube el precio del trabajo, es decir, suben las nóminas. Entonces, bueno, pues está bien, pero no lo veo como algo ni especialmente positivo ni especialmente negativo. Creo que es algo secundario, que lo realmente importante es crear un ecosistema empresarial en el que las empresas sean rentables y ganen dinero, y si las empresas son rentables y ganan dinero, contratan a más gente, hay más competitividad, hay más competitividad por encontrar a esos empleados, y al final los salarios suben. ¿Qué pasa en los sectores o en las profesiones que están muy demandados? Que los salarios suben, porque si hay más empresas buscando programadores, me lo invento, que programadores hay en el mercado, pues las empresas compiten por reclutar a esos programadores vía mejoras de condiciones y mejoras de sueldo. Y le quiero quitar a este empleado la competencia, y la vía es ofrecerle un salario mayor, y de esa forma van subiendo los salarios. Entonces, bueno, salario mínimo está bien. Hay muchos países que no tienen salario mínimo establecido. Casualmente son países en los que los salarios son bastante altos, y no porque haya una normativa que se lo estipule, sino porque hay un entorno empresarial muy competitivo, muy rentable, muy dinámico, donde las empresas están creciendo y están contratando, y por eso van subiendo los salarios. Ahí es donde creo que habría que poner el foco, y no tanto en dar pequeñas ayuditas o limosnas o caridad o pequeñas o subidas. Obviamente tiene que haber una regulación, obviamente tiene que haber eso, por supuestísimo, pero creo que es mucho más beneficioso para todos, para el conjunto de la sociedad, tanto empresas como empleados, que muchas veces se ven como bandos opuestos cuando son dos caras de la misma moneda. Lo más beneficioso sería eso, crear un entorno en el cual todo el mundo gane más dinero y haya más dinero para repartir entre todos, y no el poco dinerillo que haya, pues repartir migajas entre los que estamos. Así lo veo. Conclusión, no creo que sea algo especialmente que tenga un impacto realmente ni negativo ni positivo, la verdad. Rafa, otro de los puntos, ¿no? o temas que se ponen en la palestra y bueno, que estamos ahí con ese run desde hace ya, yo creo que meses, es el tema de la jornada laboral, ¿no? Hay países que la tienen reducida, que trabajan menos días, que trabajan menos horas. Aquí, bueno, el Estado español fue uno de también los pioneros de establecer, bueno, en principio las 8 horas, ¿no?, legales. Luego, bueno, pues hay media jornada, luego gente que mete horas, pero bueno, lo legal, lo que es jornada completa son 8 horas. En principio, otros países ya han establecido desde hace tiempo reducciones de jornada, incluso trabajar solamente de lunes a jueves, librar más días.
todo esto está ahí. Bueno, pues hay quien está a favor, gente en contra, dicen que, bueno, que aunque se esté trabajando 4 días y son productivos, pues bueno, pues es algo positivo, otros que no. No sé, Rafa, esto, bueno, porque está ahí. Queda mucho, evidentemente esto es algo que se está ahí, pero vamos, no está ni siquiera yo creo que puesto ni en la orden del día de los políticos. Pero bueno, pues sí que en otros países tienen esas jornadas reducidas, tanto en horas como en días. Sería positivo porque también si algo nos ha dejado la pandemia es el tema del teletrabajo, ¿no? Que bueno, nos parecía algo increíble, imposible y que teníamos que estar de manera presencial sí o sí en casi todos los trabajos y hemos visto que incluso en algunos sectores han continuado con el tema del teletrabajo y se puede hacer perfectamente e incluso solamente asistiendo un día a la semana como mucho al trabajo y se puede seguir teletrabajando aunque ya no estemos confinados. ¿Tu opinión, Rafa, en este aspecto? El tema de la jornada laboral reducida, sí o no, y el tema de, bueno, de seguir con el teletrabajo en algunos sectores. Mira, opino exactamente, es la misma situación para ambas cosas, tanto para el teletrabajo como para la jornada de 4 días semanales. Habrá casos, empresas y puestos de trabajo en la cual sea perfectamente compatible y otros que no. Es decir, hay determinados trabajos, yo mismo en mi empresa tengo empleados que a mí sinceramente no me importan las horas que trabajen porque lo que quiero es un resultado concreto. Entonces ese resultado concreto me da igual que lo hagan en 4 días, en 6 o en 2. Entonces si lo hacen en 4 días, pues a mí como empresario me aportan la misma productividad en 4 días, pues fantástico. Pero luego hay otros muchos puestos de trabajo, sobre todo los que son relacionados de cada cliente, que no puedes hacer eso. Es decir, yo no puedo decirle a un cliente, pues mira, los viernes o los martes no te vamos a atender. ¿Se puede hacer rotación de turnos y tal? Pues sí, se puede hacer. Bueno, al final volvemos a lo de siempre, es productividad, una cuestión de productividad. Aquí en España se está implementando, creo que salió una normativa o una ley o algo así y algunas empresas lo están implementando, pero que en el fondo no es una jornada laboral de 4 horas, es reducir la jornada de 4 días, es reducir la jornada a 4 días, porque los casos que yo he escuchado, como por ejemplo de Telefónica, me parece que es una de ellas, o otros más, es que le ofrecían a los empleados reducir a 4 días, pero también con una reducción del salario. Entonces, bueno, eso no es eso, es reducir la jornada a 4 días y ya está, ¿no? Entonces, bueno, al final, Susana, yo creo que la mayoría de la gente, tanto empresarios como empleados, yo creo que la gente es adulta, tiene sentido común y al final es cuestión de dar opciones, dar libertad, crear ese entorno en el cual pueda haber dinamismo y cada empresa se pueda, junto con el acuerdo con sus equipos y sus trabajadores, encontrar un poco el método que más cómodo estén. Lo mismo pasa con el teletrabajo. Hay muchas empresas que sí, que siguen con el teletrabajo, pero muchas otras empresas que también han dicho que nada, que de vuelta a la oficina porque han notado una importante bajada de productividad o de comunicación o de avance en los proyectos, etcétera. Yo creo que que debemos de huir de lo blanco y lo negro, es decir, de esto está bien, esto está mal, sino que habrá casos en los que sea perfectamente factible, incluso sea más productivo, y otros casos en los que no sea compatible. Así es como yo lo veo. ¿Que se puede llevar a cabo, que se puede hacer? Pues fantástico, porque si puedo trabajar 4 días y encima desde mi casa, oye, pues no lo. Y si encima me pagan lo mismo, ¿no, claro, Rafa? O el doble o el triple. Todo así fenomenal. Sí. Yo ojalá, cuando pregunte, ojalá todo el mundo ganase 8.000 euros al mes. A mí como empresario me beneficiaría porque comprarían más mis productos, mis servicios y todo, ¿no? Y los pensionistas, y todo el mundo. Sí, eso está fantástico. La cosa es que luego hay que cuadrar las cuentas, tienen que ser los números, las empresas tienen que ser rentables, el Estado tiene que recaudar lo suficiente para poder pagar, en fin. Hay que cuadrar luego los números, como tú decías al principio, con la economía familiar. Esto es de echar números y la verdad es que, madre mía, hoy teniendo en cuenta encima que es el Blue Monday, el día más triste del año, pues bueno, vamos a poner un poquito... Estoy súper contento hoy. Vamos a poner un poquito números positivos, intentar bueno, ayudar, dar esos consejos y sobre todo, bueno, pues hablar de un 2023 que parece que no está o no va a ser tan negro, toquemos madera, no. Rafa, porque la verdad es que
Madre mía, la que estamos pasando, una pandemia a nivel global, una guerra a las puertas aquí de Europa, la invasión de Rusia a Ucrania, además de otras guerras, que siempre, y es verdad, el otro día un colaborador me dijo, no, es que claro, solo hablamos, ¿no?, de la guerra en Ucrania, cuando hay otras guerras abiertas en todo el mundo, y es cierto, una crisis económica, al final, bueno, vamos a ver si el 2023 nos da un poquito un respiro, vamos recuperando, vamos acabando guerras, vamos recuperando o con ese crecimiento, aunque sea moderado, Rafa, y vamos emprendiendo, teniendo esas ideas de negocio, vamos a darle un impulso a la economía. Ahí están también las personas emprendedoras, ¿no?, y que quieran, bueno, pues yo creo que adaptarse a los nuevos tiempos, oye, y ser valientes, bueno, y echarse para adelante, porque luego al final esto revierte y, bueno, pues oye, pueden tener su empresa como en tu caso, Rafa, y mira, y luego, oye, pues les podemos entrevistar también, que bueno, pues eso también es un plus, a ver si cuela, a ver si este año tenemos muchos emprendedores aquí en el Estado español, que por cierto, creo que estamos casi como Miami, ¿no? Madrid, Málaga, me ha dicho un pajarito que tengo aquí, me han chivado, que se está convirtiendo en las Miami de Europa por el tema de inversión, de negocio. Es así, o sea, que Madrid y Málaga